Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan desde las distintas redes sociales, YouTube, Facebook, a quienes estén viendo en este video en este momento. Me presento, yo soy Daniela, soy actriz de teatro espontáneo desde hace un par de años, soy de Medellín, Colombia, y en esta oportunidad me acompaña Miguel Trabol. Él es psicodramatista, formador, director y actor de teatro espontáneo, con quien he decidido organizar esta pequeña conversación. Tengo un par de preguntas para Miguel, mucho con la intención como de generar reflexión de lo que ha sido el movimiento de teatro espontáneo a lo largo de los años. Y bueno, Miguel, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Dani? Muy bien, muy contenta como de poderte entrevistar. No sé si esta será la primera, si habrán más, quién sabe, pero bueno, feliz de que estés acá para que conversemos un poquito. Eh, Miguel, quería preguntarte, justamente como tras haber pasado el último foro de teatro espontáneo y estar en vísperas, digamos, del que viene, aún nos falta tiempo, pero es un muy buen momento como para empezar a planear y a generar ideas. Quería consultarte cuál es el origen o por qué surge el trabajo con comunidades en el marco de los foros. Bien, mira, en el año 2005 se dio el Foro de Córdoba. En el Foro de Córdoba, que fue el primero que se realizó, no hubo trabajos comunitarios dentro del foro. El foro fue un foro interno. El foro consistió en trabajar temáticas internas del movimiento. Entonces, la modalidad de organización estaba en torno a hablar de temas o trabajar temas como la dirección, la actuación, la música, la comunidad, la política, etcétera, dentro del teatro espontáneo. Y no había presentaciones de grupos, ni tampoco de talleristas, ni nada. Era todo como un encuentro donde teníamos que trabajar temas. La única parte que hubo presentaciones fue interna, que fue una maratón de presentaciones el sábado en la noche. Lo que pasó después es que hubo un interés, una motivación por parte de la compañía de teatro debate de Campinas, Teatro Espontáneo de Campinas, guiada por Moisés Aguiar, y la compañía Transhumantes de Chile, para trabajar en un asentamiento de migrantes bolivianos en Córdoba, capital. Y eso fue fuera del foro. Lo que llevó a que posteriormente, terminado el foro, nos trasladáramos a ese lugar y hiciéramos una función en ese lugar con las dos compañías juntas, guiadas por Moisés Aguiar. Entonces, eso llevó a una implicancia muy fuerte de la experiencia. El año siguiente, el 2006, se trató en el Encuentro Nacional de Chile, el primero que se organizó, de realizar una actividad comunitaria. Pero en esa ocasión cometimos el error de depender o vincularnos con un operador político de la zona sur de Santiago, el cual nos prometió cosas que no cumplió y no llegaron comunidades a trabajar con nosotros cuando esperábamos que hubiera comunidades para trabajar. Eso generó un aprendizaje muy importante, al igual que lo que pasó en Córdoba, el aprendizaje de cómo ir trabajando y gestionando comunidades, el trabajo en comunidades y cómo no esperar que las comunidades lleguen a nosotros, ¿sí? Sino ir a buscarlas. Posteriormente, el año 2007, se realizó el foro en Valparaíso, en Chile. En esa ocasión, se organizó a través de una chica que estaba en la Escuela de Teatro Espontáneo de Transhumantes, la ETE, que se llama Karen, la posibilidad de obtener un financiamiento de una empresa, la cual pagó parte del alojamiento, del arriendo del alojamiento del foro, y como canje, como intercambio, nosotros íbamos a realizar alrededor de 5 o 6 funciones en hogares de personas mayores, de adultos mayores. Por lo tanto, hubo alrededor de 5 o 6 funciones, porque además hubo otra en lo que se llama Los Mil Tambores de Valparaíso, un lugar cultural donde también se hizo una función.
En ese lugar llegaron poca gente, pero en los otros lugares el público estaba dentro de las casas donde residen los adultos mayores. Entonces fue una experiencia muy intensa, porque fue dentro de el programa del foro. El día sábado se realizó en la mañana una preparación donde cada subgrupo que iba a presentarse en la tarde preparaba lo que iba a hacer en la tarde. Entonces, toda la mañana del sábado fue coordinar, trabajar, preparar lo que se iba a hacer el sábado en la tarde. Y en la tarde, después de almorzar, cada subgrupo se dirigió hacia los lugares donde iba a hacer las funciones. Posteriormente, cuando se volvió de las funciones, se hizo un intercambio de cómo estuvieron las funciones y qué es lo que pasó en acción, no verbalmente. Y ese intercambio fue muy productivo y fue una gran experiencia porque imagínate 6 o 7 funciones de las personas que de diferentes lugares que habían ido repartidas a estos lugares a hacer funciones. Entonces, eso generó ya un lugar de las experiencias comunitarias muy importante. Cómo hacerlo, cómo gestionarlo, qué grupos podríamos acceder, qué grupos podíamos convocar o dónde podíamos llegar, etcétera. Posteriormente, en el año 2008 se realizó el Encuentro Nacional en Concepción, organizado por La Forja, pero en verdad, más que nada organizado por Pamela, el Toto, Maisa y otras personas más que fueron las que más le dieron como fuerza a esto, ¿sí? Eh, y en esa ocasión, bueno, yo estuve apoyando y asesorando cómo organizarlo, pero también se realizaron trabajos comunitarios en 5 o 6 comunidades de la octava región donde nos distribuimos, preparamos al grupo que íbamos a hacer replicando lo que había sido Valparaíso. Entonces se preparó el grupo, se fue en la tarde a las comunidades y después en la noche se hizo un compartir de esas experiencias comunitarias. Eso fue el 2008. El 2009 pasa que se realiza el foro en Uruguay. Los uruguayos no habían ido al foro de Valparaíso, entonces no tuvieron la experiencia de la comunidad y toman la decisión de hacer un foro interno, es decir, realizan una reserva en Solís, en Maldonado, en un hotel, donde todo el grupo, el movimiento de teatro espontáneo se aísla, se queda en un hotel compartiendo consigo mismo y haciendo también las modalidades que tienen que ver con la presentación de grupos o compañías o personas haciendo talleres. Entonces se produce un quiebre, un vuelco de lo que se venía desarrollando en ese momento. En el año 2010, en Talca, el grupo Al Toque se dedica a organizar el encuentro nacional. También algunos asesoramos a esa organización y también realizan experiencias comunitarias muy fructíferas porque había sido una de las ciudades más azotadas por el terremoto del 2010. Entonces fue una gran experiencia también, muy bien organizada por Altoque, donde las comunidades nos recibieron, fuimos a trabajar a diferentes lugares y estaban muy adeptas a trabajar con algunas personas, distintas historias, debates, etcétera, de distintos dispositivos que se ocuparon con distintos objetivos, por supuesto. El 2011 se realiza el Foro de Sao Paulo. En ese lugar, la organización toma la idea de los trabajo con comunidades, pero lo toma como preforo, no situándolo dentro del foro. Además de que el foro se realiza adentro de la ciudad de Sao Paulo, en un lugar que era como un memorial latinoamericano, no se realizan más que actividades comunitarias antes del foro. Entonces los que llegamos al foro no tuvimos la experiencia de poder salir a las comunidades. Se realiza un foro donde también es interno, pero que algunos vivieron la experiencia de trabajar en comunidades cuando llegaron antes del foro. Eh, También eso marca una diferencia porque no hay un hotel, no hay un lugar aislado, sino que estamos insertos en la vida de la ciudad de Sao Paulo y tiene otro cariz la vivencia ahí en la ciudad y en un lugar que es una urbe, una megápolis de millones de habitantes.
El 2012 se realiza el Encuentro Nacional en Santiago, en Chile. Y en esa ocasión tampoco se realizan actividades comunitarias. Todo se trabaja internamente dentro del movimiento de teatro espontáneo internamente. Con presentaciones de grupos, con trabajos de compañías entonces no se realizan, se pierde también la posibilidad de lo que se había estado trabajando de converger en torno a una comunidad externa o trabajar temas sin necesidad de que hubiera eh, una coordinación prediseñada o trabajada desde una compañía o director, como había sido en el caso de Córdoba y Valparaíso, que también se había perdido en el caso de Montevideo, de Uruguay, y que se había optado por hacer que cada grupo o compañía se presentase y tú ibas como en un congreso a verles. Esto tiene que ver con la orgánica del grupo y la orgánica del movimiento. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la opción política? ¿Cuál es la opción de intercambio con las comunidades? Y esto conlleva a que después del Foro de Sao Paulo, en el caso de Chile, se realiza el 2013, me parece que fue, el, a ver, 2011, no, 2011 en Sao Paulo, 2012 en el Encuentro Nacional en Chile, 2013 se realiza el foro en Paraguay. Y en Paraguay yo no asisto, no tengo idea, según sé, hubo algunas experiencias parece que comunitarias, pero no tengo mucha noción de cómo siguió ahí el movimiento y la organización. El 2014 eh, se realiza un encuentro en Chile, en el sur. Tampoco yo asisto es en la misma fecha que se realiza el encuentro nacional en Uruguay. Y yo opto por venir a apoyar el encuentro nacional en Uruguay. Y ahí estoy apoyando la organización, donde también se realizan una serie de experiencias internas, donde cada compañía, cada grupo, cada facilitador facilita un taller. Eh, yo hago un dispositivo que salimos a la calle a trabajar con la gente en la avenida 18 de Julio, pero no hay una experiencia comunitaria como los otros encuentros o los otros foros. Eso fue el 2013-14. El 2015 no se realiza el foro en México porque se traslada para el 2016. Sí, ya habían empezado también las experiencias en Argentina, que es uno de los países que ha continuado con los encuentros nacionales, que es aplaudible porque han sostenido durante mucho tiempo. En este momento no recuerdo la fecha de inicio, pero ya en ese momento ya había tenido lugar el Encuentro Nacional de Argentina. Eh, entonces, en México se realizan actividades comunitarias, pero talleres abiertos a las comunidades antes del foro. Y también se vuelve a hacer un encierro sin salir a las comunidades en Tepoztlán. Y sigue el transcurso de la historia. Los argentinos también continúan con los encuentros nacionales. En Chile se cortan, no se siguen realizando. Después del de Valdivia, en el sur. Eh, y que fue el 2014. Se cortan ahí, ¿no? El movimiento no sigue realizando encuentros. Y empieza un periodo donde los únicos que realizan encuentros son los argentinos. Viene el foro de Quito porque Costa Rica no lo acepta, finalmente no organiza el foro que se le había pedido en México. Eh, Quito, yo no sé si hubo experiencia comunitaria o no, porque no estuve. Y después viene, bueno, Medellín, Colombia, ¿sí? Después, el periodo pandémico, ya sabemos que suspensión de muchas cosas, etcétera. Y, y ahí Medellín, la organización realiza eh, funciones en comunidades, eh, donde en la mayoría de los casos
ya hay o público cautivo o organizaciones comprometidas. Hay algunas, según tengo entendido, no fueron las que yo asistí, donde no hubo tanta presencia de la comunidad, pero en la mayoría de los casos lo hubo y se realizó un trabajo comunitario con distintos aprendizajes, carices, características, pero dentro de eso sí se volvió al aprendizaje de trabajar en comunidades. No se realiza el tema de trabajar el intercambio sobre, o discusión o trabajo sobre un tema, como en Córdoba, sino que se realiza en presentaciones individuales de algún facilitador, de algún coordinador o de compañías. Pero no se vuelve a eso tampoco. Eso se ha perdido en el tiempo. Y que tiene directa relación también con la orgánica de los foros que se realizaron en experiencias comunitarias. Y bueno, después viene el Encuentro de Chile, que también realiza experiencias comunitarias, eh, y también presentaciones individuales, sin volver al tema del intercambio sobre temas. Y tampoco de la preparación con un grupo abierto, sino con grupos ya preparados, que eso también es la otra característica de algunos trabajos comunitarios. Es decir, la experiencia de lo que pasó en Valparaíso, de lo que pasó eh, en Concepción o Talca, no se retoma, de preparar un grupo en el momento para hacer una función con una comunidad, sino que grupos ya preparados previamente se disponen a hacer funciones con las comunidades. Bueno, Miguel, sé que en Ecuador hubo trabajo con comunidades también en la mañana, sobre todo de los días antes al encuentro que tuvimos. Hubo funciones con comunidades. Y bueno, en esto que nos cuentas, veo que el movimiento ya lleva varios años, ¿cierto? Hablas de un primer encuentro, corrígeme por favor, 2005 en Córdoba, en Argentina, ¿cierto? Y ¿Cierto? en adelante hemos tenido encuentros nacionales entre Chile, Uruguay, Argentina, que se mantiene, los foros en los que la comunidad se reúne más o menos con una periodicidad aproximada de cada 2 años. Entonces son más de 15 años, próximamente 20 años, digamos, reuniéndonos como movimiento de teatro espontáneo. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué aprendizajes han quedado a lo largo de todos estos años en lo que refiere al trabajo con comunidades? Sí. Antes de responder esa pregunta me acordé de dos cosas. En México se realizaron bastantes encuentros, pero en México hay una característica donde diferencian el teatro espontáneo del playback. Y han realizado encuentros nacionales. Sí, no conozco más allá en qué han consistido, cómo se han organizado, cuál ha sido la orgánica de esos encuentros. Y también realizaron un encuentro en Costa Rica hace poco de teatro espontáneo y psicodrama. Eh, Mira, yo creo que acá hay un tema de enfoque y para mí se cruza con lo epistemológico, es decir, cómo construimos conocimiento y por otro lado también el aspecto político. Eh, Hace poco hablaba de también la lucha cultural, que a veces ya se da en los medios, pero también se sigue dando en las comunidades. La lucha cultural tiene que ver con un posicionamiento donde nosotros como movimiento apoyamos lo individual, apoyamos lo colectivo, apoyamos qué cosa, porque también eso es un posicionamiento político. Y claramente para mí el posicionamiento es lo colectivo por sobre lo individual. Entonces, recordando esa situación o teniendo en claro esa posición, hay aprendizajes que tienen que ver con cómo se prepara un foro y qué es lo que se quiere en ese foro y qué es lo que se quiere con la comunidad. Eh, si yo quiero generar aprendizajes con las personas que están convergiendo en un foro, en un encuentro, eh, puedo dejarlas de espectadores mientras la compañía A se presenta y ellos que son de otras compañías miran por fuera cómo la compañía A despliega sus abanicos de habilidades y herramientas con la comunidad. Por otro lado,
en Valparaíso, Concepción y Talca, era la compañía A, la compañía B, C, D, E, se entremezclan y nos ponemos de acuerdo para ir a presentarnos a la comunidad. Entonces, no es que esta compañía A se muestra y la compañía B, C, D, E miran, ¿sí? Eso generan dos cosas distintas, porque una cosa es aprender mediante la observación y otra mediante el poner el cuerpo y la experiencia. Lo que se buscó en Valparaíso, en Concepción, en Talca, fue que los que asistiéramos aprendiéramos de la experiencia corporal, vivencial y ser partícipes de una función. Entonces teníamos la posibilidad de sumarnos a otros colectivos, a otra gente y armar compañías para presentarnos sin necesidad de que ya tuviéramos algo armado. Entonces la construcción de conocimiento era una construcción colectiva. Y ahí viene el tema de lo sociométrico que plantea Moreno, ¿sí? Que ya de por sí venía de eso, pero que también se plantea en diferentes áreas de la psicología social. Cuando tú tienes un endogrupo y tienen un exogrupo, al mezclarse, si tú logras un caldeamiento adecuado, vas a hacer que se fusionen en un nuevo grupo que va a existir en ese momento y que va a construir nuevas relaciones y nuevos aprendizajes. Pero para eso tienes que lograr que este endogrupo se abra y que este exogrupo también se abra para que puedan encajar. Si no, no hay posibilidad de encuentro. Y en este caso, hay veces que una compañía A, que tiene toda una preparación, logra hacer que este exogrupo, que es los que están mirando, y la comunidad, se fusionen en uno solo. ¿Sí? Hay veces que ya cuando de por sí dos o tres compañías se fusionan para armar una presentación, ¿sí? Muchas veces pueden lograr también que se fusione con la comunidad. Pero también es distinto en la vía de aprendizaje y el camino, porque en una te quedaste mirando cómo lo hacía la compañía A y en otra participaste y formaste una compañía A, B, C, D mezclada que creó algo que va a existir en ese momento y no va a volver a existir. Como situación nueva y situación donde no sabes lo que se puede esperar o no conoces tanto a la gente, puedes cometer muchos errores, como también pueden aparecer muchas creaciones que pueden aprovecharse para después tomarlas en tus prácticas de compañía, tus prácticas, digamos, de teatro espontáneo en tu comunidad, en tu grupo, en tu país. Son distintas vías, pero existen, ya se han probado que pueden existir. Por otro lado, este exogrupo que vamos a llamar, que es el público, que es la comunidad que está ahí mirando, hay que pensar que si hablamos de comunidad, psicodramáticamente, estamos hablando de un conjunto de grupos, ¿sí? Que no son un grupo cerrado. Es decir, son personas que pertenecen a distintos grupos y que se reúnen en ese instante, en ese momento y en ese lugar. Otra cosa es tener un grupo ya preexistente, ¿sí? Una de las ventajas, por ejemplo, de un grupo preexistente fue lo que nos pasó con el Laboratorio Latinoamericano de Teatro Espontáneo Online cuando nos presentamos en Medellín, porque la comunidad del Colegio Eduardo Santos ya se conocía. Lo único que hubo que fusionarla es con la comunidad de teatristas espontáneos de Latinoamérica que fueron a ver la función y con la compañía. En otros casos, hay grupos que llegan a mirar alguna función y no son un grupo preexistente. Son un grupo que son distintas gente, que se ubican, que se conocen, pero por lo general, si el grupo es preexistente, es más fácil la construcción de una función porque se van a convocar entre ellos, van a estar con mayor disposición,
hay algo que ya los unifica antes de que tú llegues como compañía. Entonces vas a poder trabajar en otra calidad y en otra forma. Eso ayuda mucho a una compañía que si nosotros vamos a Costa Rica y Costa Rica llega y nos envía a una comunidad y nos dice, bueno, van a presentarse en la plaza de, no sé, Taguardo, inventando, no sé si existe Taguardo en Costa Rica, pero ponerle un nombre. Y resulta que no hay nadie, tú tienes que hacer un dispositivo de calle para convocar a la gente a la plaza de Taguardo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en uno de los encuentros de Argentina? Que quisieron convocar gente y tuvieron que salir por la calle a hacer algún tipo de pasacalle para llamar a la gente e invitarla a la función. Eso me contaron, yo no estuve por si acaso, pero me contaron. Y por otro lado, es diferente si ya en el colegio de Taguardo o en la casa donde se reúne la agrupación de madres de Taguardo, etcétera, ya está convocado un grupo. Ahí hay un aprendizaje que hay que tomar. El grupo preexistente no es preexistente. Y además, si la actividad es únicamente digamos, de teatro espontáneo o está inserta en otro tipo de actividades. Ahí hay otro aprendizaje. En el caso de Valparaíso, de Talca, de Concepción, todos nos íbamos a presentar y la gente iba a esperar la función, no iba a ver el acto del hijo, la reunión posterior, no iba a ver el espectáculo de ballet o de algo así que venía después, no, nosotros íbamos y la comunidad iba a eso. Entonces, esa convocatoria era clara, porque sabíamos que nosotros éramos el espectáculo o lo que se iba a dar y no teníamos una limitante de que la gente dijera, ah, sí, está bueno esto, pero estaba esperando a mi hijo. O está bueno esto, pero tenemos que cumplir un horario. Entonces, como que hay que cumplir horarios, sí, pero como que te limita si está inserto o no, si está dentro de, o si es solamente una cosa. Y eso también ayuda mucho al aprendizaje de la comunidad, porque genera también que la compañía pueda disponer de otras herramientas a la hora de presentarse. Muchas las cosas a tener en cuenta, el tipo de público, la forma como se arman las compañías, el tiempo que se dispone, qué disposición tiene ese público al momento de la función. Sí, ahí también hay otra cosa que no hablé, pero que tiene razón, el tipo de público. Aquí viene que también la organización tiene que mantener un diálogo seguramente o un conocimiento de los tipos de dispositivos. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar en el caso de Medellín, cuando nos pidieron hacer la función en Eduardo Santos, nosotros delimitamos que íbamos a hacer teatro debate y que necesitamos que fueran de cursos sobre los 12 años. ¿Por qué? Porque para el teatro debate se necesita un nivel de elaboración cognitiva, simbólica, una persona o sea, como básica del aprendizaje, que ya haya abstracción para poder llevar un debate, eh, digamos, interesante entre adultos y adolescentes y que no sea donde el adulto entienda o abstraiga las cosas sin poder equipararse a un adolescente que tal vez, si es un niño, no va a poder tener ese nivel de elaboración. Yo he visto funciones de playback, por ejemplo, con niños o con personas más pequeñas y pueden hacerlo. El teatro de debate, por ejemplo, no podría. Hay otros dispositivos que tienen otras características a la hora, como el teatro de multiplicación o el teatro de creación, que no podrían en algunos casos presentarse con algún tipo de público. Y eso es importante, que la organización que vaya a ver actividades comunitarias lo considere a la hora de poner un dispositivo o un grupo o que
si van a tomar la opción de armar compañía en el momento, ese grupo que va a que va a facilitar esa actividad comunitaria sepa que no puede optar por teatro debate. Ah, no, nos ponen a nosotros dos a armar algo para un colegio y el colegio tiene niños bajo los 12 años. No armemos teatro debate, armemos playback, armemos creación, armemos otras cosas, pero no hagamos teatro debate, porque no va a tener asidero, no vamos a lograr capturar al público. Miguel, creo que es muy importante porque justamente esa pregunta que te hago es para tomar o recoger toda esa historia, por eso la planteaba de esa manera, de lo que ha sido el movimiento y no dejar de largo los aprendizajes. Entonces, no sé si los podamos numerar. Ya tú los acabas de explicar, pero enumerar uno a una esas cositas que tenemos que tener. Entonces, ya hablamos del tipo de público, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? El trabajo previo. Ah, bueno, es que ahí va a depender a partir también de si va una compañía preexistente o una compañía que va a existir en ese momento, como la fusión de las compañías, como te explicaba. Ahora, lo que yo miraría digamos, coordinador de una función en comunidad sería historicidad del lugar, qué historia tiene, cuándo surgió, por qué surgió, cuál es la característica del barrio, del lugar, de la comunidad donde vamos, eh, cuál es el objetivo que los convoca, que los reúne como comunidad, si es lo geográfico, si es lo histórico, si es lo laboral, etcétera. Por otro lado, aparte de lo histórico y de lo, digamos, de lo que los convoca, el lugar donde nos vamos a presentar, saber las características espaciales del lugar, porque también está el tema de si ves un lugar con mucho, que hace mucho calor, la gente va a estar incómoda, si hay poca ventilación, la gente va a estar incómoda, tú también, pero las personas del público, si no se escucha, si hay mucho ruido, si necesita mucha amplificación, o hay que preparar a los actores para que puedan proyectar la voz, o sea, toda una serie de condiciones que tienen que ver con lo logístico y también con la preparación de un lugar. Es decir, cómo es, qué características tiene, las características de estudio previo. Yo soy más cercano a Falsborda como investigación-acción, en la cual tienes que investigar para poder accionar y volver a investigar. Entonces, en ese aspecto, eh, la preparación previa es un elemento importantísimo. Después viene toda la parte de la preparación de tu compañía, porque si la compañía también tiene que hacerse parte de ese conocimiento y de ese saber, de esos supuestos que puede tener la coordinación y también las bases de eso. Trasladarlo al grupo compañía, si es preexistente o si no es preexistente, además pensar, sería como el cuarto, el tema de qué dispositivo de trabajo aplicar en ese lugar, porque va a depender también del tipo de lugar, del tipo de comunidad, de la historicidad, del objetivo que los reúne, qué dispositivo vas a ocupar. Tal vez quieren discutir y no quieren reconstruir historia, o tal vez quieren reconstruir historia y no quieren ver las escenas fantasmáticas, o tal vez quieren ver las escenas fantasmáticas y no quieren ver soluciones a los problemas. O sea, muchas cosas ahí, depende de lo que la comunidad quiera. En efecto. Bueno, Miguel, quería terminar con una última pregunta y es, ¿por qué tener este tipo de conversaciones? Es decir, en el marco de todos estos años del movimiento, de los aprendizajes, de estos elementos a tener en cuenta, de que nos reunimos cada 2 años, bueno, algunos lo hacen de manera interna en cada uno de sus países, pero ¿para qué este tipo de conversaciones? ¿Por qué las deberíamos dar quizás más seguido? Yo creo que acá hay una carencia del movimiento. El movimiento está, eh, a veces falta sistematización de este tipo de aprendizajes. Hay falta de memoria. Entonces, generar procesos reflexivos, porque esta es la visión que tiene Miguel.
no es una verdad, es una visión de estas historias, pero también aporta para que se pueda también discutir, plantear, revisar, tomar, analizar, y esta sistematización de las experiencias vividas que ya se han discutido, porque en cada uno de estos foros, en cada uno de estos encuentros, hubo debates intensos sobre ¿hay que hacer comunidad? No hay que hacer comunidad. ¿Cómo hacemos comunidad? ¿Cómo hacemos trabajos con las comunidades? ¿Las hacemos antes? Si te das cuenta, en los foros hubo algunos que tomaron la opción de hacerlas antes del foro. Otros no hacerlas y hacer solamente interno. Y así, o sea, estos debates se vienen arrastrando hace 20 años. O sea, no es nuevo. Y hay aprendizajes que se han generado. Pero mientras no tengamos memoria, no sistematicemos, no hay posibilidad de que esos aprendizajes se trasladen a las nuevas organizaciones, a las nuevas generaciones de teatro espontáneo y las organizaciones repitan los errores que ya se repitieron antes porque no se aprendió. Entonces, el aprendizaje tiene que ver con una sistematización y una revisión de lo que se ha hecho. Las comunidades, ¿sí? Van a seguir existiendo, pero hay cosas que repiten en las comunidades, aunque cada una sea diferente, aunque sean países diferentes, aunque sean situaciones diferentes, hay aprendizajes que se dan en común y que se van repitiendo. No es que estemos en otro planeta, en otro tiempo, o no. Hay una continuidad y hay elementos que se repiten. Hay parte de esto que sí es, entre comillas, ciencia o disciplina, y que tiene que ver con generar que veamos, en Chile se discutía, bueno, tal vez no hay que hacer trabajo en comunidades, pero esto ya lo hablamos. Pero entonces no hay los trabajos en comunidades se tienen que hacer de esta u otra forma. Eh, Cualquier organización va a ser sometida a crítica, a cuestionamiento. En Medellín la hubo a la organización y la organización se la, se la bancó, como dicen acá en Uruguay, y dijo, está, bueno, y recibió las críticas y no respondió nada. Me parece re importante ahí que cada uno vea que siempre que organizas algo te van a llegar palos, te van a llegar críticas. Pero también está bueno que recibas esas críticas si tú no buscaste el aprendizaje o la sistematización de lo que se había hecho antes, porque si yo voy a cambiar una llave de una cañería de agua y voy a hacerlo sin haber visto nada, sin haber leído nada, sin haberme informado, claro que es muy probable que me termine mojado. Ahora, existen tutoriales, existen lugares que te enseñan a cambiar la llave sin cortando el agua, etcétera. O sea, hay aprendizajes, hay conocimientos que hay previos. Si no se buscan, el problema no es ¿cómo se llama? Del que publicó o el que hizo la sistematización o del que aprendió. El problema es del que no buscó esos conocimientos, no buscó esos aprendizajes. Y por eso es importante, creo, que miremos esto a la luz de que ya son 20 años, no es un movimiento joven, es un movimiento de 20 años, ya es adulto. Y es más, yo te diría que es de más tiempo, porque el nacimiento la, con- la concreción del movimiento se dio el 2005. Antes de eso hubo intercambios y encuentros desde los años 90 entre tres países, Argentina, Uruguay y Brasil. No fue latinoamericano, ok, no fue latinoamericano, pero fue de tres países que estuvieron ya es decir, realizando intercambios en diferentes lugares entre esos tres países. Entonces el movimiento tiene tiempo. Movimiento adulto que tiene memoria, que la idea es que siga construyendo con base a esas memorias, a esos aprendizajes, ¿cierto? Eso es como lo que me quedo también de esta última pregunta que te hago, Miguel. Bueno, no sé si quieras agregar algo más para ya también ir cerrando. No, te agradezco mucho la entrevista, te agradezco mucho también la posibilidad de conversarlo. Eh, Hay veces que uno sabe que lo que uno opina a veces puede o hiere sensibilidades, pero también es importante que más allá de las sensibilidades que haya al respecto,
se tome que somos todos parte del movimiento. Y ese movimiento va a tener diferencias. No vamos a encontrarnos únicamente por nuestras similitudes, sino también podemos encontrarnos en las diferencias que tenemos y las disidencias que tenemos al respecto. Me parece importante, yo siendo discípulo de Moisés Aguiar, tomé estos aprendizajes de él, donde él no tenía que coincidir y muchas veces sus discusiones con otras personas que eran grandes referentes del teatro espontáneo seguían trabajando juntos y juntas y no necesariamente coincidían en las visiones o las cosas que se planteaban, pero seguían trabajando juntos. Y para mí eso es un aprendizaje muy importante, porque el movimiento va a seguir, hay que tratar de potenciarlo y que me alegró mucho ver más gente más joven en Chile, con menos canas como yo. Así que está bueno eso, que se vaya revitalizando el movimiento y, y que además se vaya aprendiendo para que los próximos trabajos comunitarios cada vez se vayan saliendo mejor, cada vez se vayan puliendo más y también recordemos que es una lucha política. Hay movimientos políticos que se manejan en las redes, que se manejan en las realidades, que buscan el individualismo y nosotros no. El teatro espontáneo busca lo colectivo. Eso es para mí muy claro y es una posición política. Bueno, Miguel, muchas gracias tanto a ti como a las personas que vayan a acceder a este contenido y rico como que sigamos conversando de todos esos aprendizajes en el marco de este movimiento que ya, como bien lo dices, es adulto. Chao, Bueno, chao. chao, chao, Dani. Muchas gracias.